Y en la historia argentina vamos a ingresar a la etapa en la cual uno de los bandos, el triunfante en ese largo periodo de guerras civiles, se impone al resto e instaura su plan, su objetivo, es decir, organiza su Estado. Lo que vulgarmente nos llaman la organización nacional, que es como decir algo que logramos entre todos, en realidad es la imposición violenta, después de 50, 60 años de guerras, de un modelo sobre los otros dos. Y el que triunfa es el que tiene más platita, el más fuerte, porque logra las mejores relaciones internacionales, las mejores compras de armas, puede pagar mejor a los soldados, etcétera, y tiene la ayuda clara de todo el capital internacional. El núcleo de ese modelo agroexportador está en la región pampeana. Y acá podemos apreciar cómo fue cambiando la forma de valorar la tierra a lo largo de la historia. En la época colonial eran tierras inútiles, no tenían valor alguno. El valor, en todo caso, no lo tenía la tierra, sino el ganado cimarrón que se podía criar en ello para la caza de ese ganado. En la época de transición de las guerras civiles después de la Revolución de Mayo, donde se enfrentan esos tres modelos, hay un modesto desarrollo de la ganadería. La cosa empieza a tomar otro color. La tierra empieza a tomar valor. En la etapa que vamos a ver ahora, la tierra en la región pampeana se conforma como el centro clave de la expansión económica del país. Acá tenemos un ambrotipo que es anterior al daguerrotipo, o sea, es la forma más antigua de fotografía, donde se ve cría de ovejas, siglo XIX, siempre en función de satisfacer la demanda externa, en este caso Inglaterra con su revolución industrial, su industria textil, metalana. Fíjense que a lo largo de 50 años se pasa, bueno, no está en este cuadro, creí que estaba acá, pero se pasa a lo largo de 50 años de unas pocas miles de hectáreas a cerca de 25 millones de hectáreas, de las más ricas en la producción, incorporadas a la exportación. En este caso se señala, 1850 había 7 millones de ovejas, 30 años después 61 millones de ovejas. Esto es lo que se llamó también en esta etapa la merinización, por el ganado merino, de las pampas. ¿Qué es lo que produce este cambio en el valor de la tierra? La confluencia de varios factores. En primer lugar, el efecto externo de la revolución industrial, la demanda inglesa de materia prima. Ese es el elemento clave de la expansión y la integración de la economía mundial. Y eso coincide con una disponibilidad de tierras superfértiles en la región pampeana. ¿Cómo se lograron esas tierras de la región pampeana? Acá tenemos una foto de la campaña del desierto, la conquista del desierto, en la ribera del Río Negro, 1879. Los indios, se calcula que eran los combatientes 2000, los lanzas. Murieron 1319, todos bajo elementos que el mismo ejército contabilizaba y registraba en la época. Además, 10.513 nativos fueron tomados prisioneros, evacuados de sus tierras y diseminados en poblaciones rurales. Esto es lo que es un número del genocidio que se practicó con estas civilizaciones de la región pampeana. Acá tenemos indios del Neuquén, 1883, cómo se los va acorralando contra la cordillera.
Esta etapa coincide además con la evolución del capitalismo a un escalón más alto. Es lo que se llama el imperialismo. Y el imperialismo es una categoría económica, para diferenciarlo del imperio otomano, los imperios de la antigüedad, etc. El imperialismo aparece alrededor de 1870 en Europa. Concretamente, la crisis mundial de 1873 provoca ese tránsito. ¿En qué consiste ese tránsito? Bueno, fundamentalmente a nivel económico, estrictamente, la característica central es que aparecen los monopolios. Esa tendencia permanente que descubre Marx del capital a concentrarse y a centralizarse cada vez más se manifiesta con la aparición de monopolios. Grandes empresas que ahora, mediante esa enorme fuerza que disponen, logran zafar de la competencia entre sí, y ya el precio no se determina por la ley de la oferta y la demanda, como siguen planteando los economistas neoclásicos formales hoy en día, sino que el precio es el resultado de algo impuesto, es decir, mediante la fuerza. Soy el único que hace esto, lo pagás 500 pesos y si no, no lo tenés. Y como lo necesito, tengo que ponerme con los 500 pesos. ¿Se entiende eso? Entonces, se termina la libre competencia históricamente y comienza entonces la era del monopolio, del precio impuesto por la fuerza, por la violencia. A su vez, el capital de las industrias empieza a fusionarse con el capital bancario de préstamo y surge una nueva forma de capital, el capital financiero, algo nuevo también. Capital financiero, y a los propietarios de ese capital financiero se les llama oligarquía financiera. Otra característica, la tercera, a partir de esa fecha aproximadamente, 1870-73, las exportaciones de capital superan a las exportaciones de mercancías físicas, lo cual nos da a nosotros una pauta de cómo andaremos hoy, en donde las exportaciones de mercancías han avanzado tanto gracias a los medios técnicos. Basta ver hoy un puerto tan distinto, tan lleno de tecnología, barcos gigantescos. Bueno, el capital financiero se calcula que puede estar entre 80 y 100 veces el valor del capital real físico que se transporta como mercancía. Es decir, ha tomado un grado de autonomía propio. Es autónomo y por su tamaño marca el paso de todas las otras formas de capital general. Esta época también es el del reparto económico del mundo. Y esto es acompañado, lógicamente, en la época reparto territorial, en la época de la gran expansión territorial, en donde pierden África, Asia, Oceanía. Nosotros zafamos, pero no zafamos de la dependencia económica, sí del colonialismo formal. Hoy esto ya no interesa, porque el capital financiero es capaz de apropiarse de los recursos naturales de cualquier país del mundo y manejarlos como tal. Entonces no necesitan poner la banderita de la metrópoli en la colonia. Seguimos cantando el himno, celebrando las fiestas patrias, pero en realidad el conjunto de la riqueza del país pertenece a manos extranjeras. Estas son las 5 características centrales que tiene esta etapa nueva que se inaugura hacia 1870 a nivel mundial. Cuando nosotros empezamos a cambiar e se instaura, mejor dicho, un modelo agroexportador en nuestro país. ¿Qué es lo que impulsó esa integración económica mundial? En primer lugar fue el comercio. Grandes avances técnicos, como señalaba antes,
el comercio fue el centro de esa expansión capitalista mundial. La exportación de capitales significó grandes movimientos, no sé si de atrás se logra ver, me parece que no, grandes movimientos de capitales. Y cuando vienen capitales extranjeros, a diferencia de lo que siempre dicen, no vienen a darnos una mano. Vienen precisamente porque aquí obtienen mayor rentabilidad que en la metrópoli propia. Es esa la razón por la cual hay inversiones extranjeras que para el actual gobierno pareciera ser el centro, el meollo de la cuestión central. Es decir, obtener inversiones extranjeras significa, concretamente, ofrecerles mayor rentabilidad que la que obtienen en su propia metrópoli. Por eso se trasladan. Esta época, además, generó el movimiento humano más grande de que se tenga memoria. En el transcurso de 50, 60 años, se calcula en 50 millones de personas se trasladaron, especialmente de Europa y de otras regiones próximas, a áreas nuevas, especialmente el continente americano, en menor medida Australia, y nosotros, en la América del Sur, fuimos uno de los centros receptores de esas corrientes migratorias, fundamentalmente en la pampa húmeda. ¿Qué hizo el sistema capitalista en Europa? Se sacó el pobrerío de encima. Fuente de conflictos sociales, fuente del desarrollo de las ideas revolucionarias en Europa, los mandó para otro lado. Entonces Europa entra en un periodo de tranquilidad social, de avance de las ideas conservadoras y de estabilidad política. El marxismo como ideología se achica, aparecen ideas neoclásicas, es decir, neoliberales, en el plano de la economía. Aparece una nueva escuela que trata de refutar en todo a Marx, que es la que predomina hoy, la economía que se enseña hoy en las facultades, ¿no? Entonces Europa se desprende de ese material humano sobrante, conflictivo. Nosotros podemos decir que en gran medida también terminamos sacando cierto provecho de eso, porque toda esa gente, que son nuestros abuelos, bisabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, nuestro, basta hacer un recorrido de apellidos para darse cuenta la variedad. También trajeron las ideas que tenían en Europa e hicieron que por primera vez aparecieran ideas socialistas, revolucionarias, reformistas, que acá todavía no tenían cabida ni desarrollo propio. Además de muchas otras cosas que causó esa masividad migratoria, ¿no? La mayoría era gente joven, la mayoría varones, lo cual significa una innovación en el aspecto social de la población y el surgimiento de todo, de prejuicios, de canciones de tango, de cosas. ¿Vos querías comentar? Sí, porque en esta corriente migratoria de Europa hacia América, Argentina salió a la búsqueda de sustituir el salvaje que vivía en la Pampa por un educado europeo o sea, la inmigración se buscó, se impulsó. Lo que pasa es que en el medio vinieron los anarquistas y respondieron con la ley de residencia. En realidad lo que se buscó desde el Estado recién organizado en la Argentina era que ante la falta de mano de obra, de fuerza de trabajo, obtenerla mediante la migración, pero solamente para las cosechas, con el plan de que se volvieran. Y la mayoría venía y se iba. Ocurrió que muchos vinieron y eran tan pobres, por no decir crotos, que terminaron quedándose en muchas, quedaban acá, ¿no? Eran los más pobres, ¿no? Y ahora... Bueno, crotos se llaman por los tubos. Sí. Pero en definitiva,
Eso fue el origen de una gran mezcla, de la cual nosotros somos sus hijos y representantes, surgida en la necesidad que tuvo el modelo en sus momentos iniciales de abaratar el costo de la fuerza de trabajo. En los papeles se buscaba otra cosa, en el pensamiento de algunos pensadores de la época. Se pensaba en imitar a Estados Unidos, donde predominaban las corrientes de los países anglosajones, con trabajadores, con artesanos, más formados. Y como esto fue una cosa así a los ponchazos, el resultado fue totalmente distinto. Vinieron los más pobres de la Europa mediterránea fundamentalmente, y que eran los menos preparados, generalmente campesinos expulsados, la mayoría analfabetos, y que además llegaban y se encontraban con que la tierra, que era lo que venían a buscar como campesinos que eran en su origen, ya estaba ocupada, ya estaba distribuida entre un puñado de propietarios. Entonces el resultado de las corrientes migratorias fue que llegaron y se terminaron estableciendo la mayoría en las ciudades, que crecieron enormemente, y esa masividad en las ciudades principales tuvo como resultado la caída del precio de la fuerza de trabajo, es decir, el nivel del salario se fue al suelo por esa masividad que había de trabajadores que llegaron como inmigrantes. El sistema, además, liderado por la Gran Bretaña, creó también otros instrumentos como el sistema multilateral de comercio y pago y también el patrón oro, que fueron formas que la Gran Bretaña, como potencia hegemónica en la época, fue incorporando para facilitar justamente el intercambio comercial del cual se beneficiaba. Acá tenemos una imagen del puerto de Buenos Aires, 1885, un puerto en una zona no propicia para puerto. Los carruajes se metían, fíjense, se metían en el agua hasta llegar a veleritos, y a veleritos a los barcos más grandes, una cosa lenta, costosa, pero un puerto propio de aguas de poca profundidad. Acá tenemos una foto del puerto de Rosario en 1868. Fíjense la pujanza del desarrollo del sistema capitalista en esa ciudad. Pocas cuadras de ahí, en 1884, se funda el Club Rosario Central. Pocas cuadras de ahí. Bueno, esa zona no la conozco. Esa zona no la visito. La historia de Rosario comienza a partir de el modelo agroexportador. Cuando el triunfo de Urquiza sobre Rosas abre la posibilidad de la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y Urquiza, que durante un tiempo largo fue el capo, después de Rosas, promueve la creación de puertos para exportar directamente sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Y ahí encuentra entonces el rancherío que era Rosario una posibilidad, gracias a su ubicación, además la zona de barrancas, a grandes alturas, grandes profundidades, es un puerto mejor que Buenos Aires, pese a que es de río, porque tiene aguas más profundas, no hay que irse lejos ni hay que andar permanentemente limpiando los canales y sacando el lodo Pero en realidad el origen de esta ciudad, que no tiene fundador alguno, hasta para eso somos tan huérfanos, es justamente a partir del modelo agroexportador. Acá tenemos una serie de escenas de los migrantes
que alguno puede encontrar a su abuelito o a su bisabuelo, ¿no?, entre estas fotos. Porque al no haber tierras que ocupar, se quedaron en la ciudad y había que rebuscársela como se podía, y generalmente mediante el mercadeo de cosas, de alimentos, de pequeñas cosas, naranjero, vendedor de aves y pescado. Este ya tenía dos rubros importantes. En una punta del palo ave y la otra pescado. Son los anaqueles de los supermercados. La góndola, llevaba la góndola puesta. Bueno, allá el repartidor de leche, lavanderas, ahí aparecen algunas mujeres de color de piel negra, todavía había algunas, ya van quedando cada vez menos. Vendedor de diario, que no sé por qué motivo se les llamó aquí en Buenos Aires canillitas. Vendedor de carne. La boca del riachuelo, fíjense en los barcos a vela, todos inmigrantes, el origen de ese barrio. En todo este periodo, para este modelo nuestro, la Gran Bretaña juega el papel central como potencia hegemónica, pero no solamente acá, sino a nivel mundial, porque esto se repite en otros países de América Latina, de África y de Asia, especialmente la India. Es decir, no se entiende el modelo agroexportador nuestro sin esta pata del capital británico. Más tardíamente se incorporan otros capitales de otros países europeos, Francia, Alemania. Más tarde aparece Estados Unidos, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, con un doble papel. Y este doble papel es que explica la conflictividad histórica que hubo entre Argentina y Estados Unidos. Porque Estados Unidos se industrializa, pero además es un gran productor de bienes primarios, con los cuales compite con nosotros en el mercado mundial. Entonces, es una historia permanente de acuerdos y de roces. Acá tenemos una foto de la Porteña, la primer locomotora desde 1857 empezó a funcionar. Es un aniversario. ¿Eh? Es un aniversario. A ver. 19 de agosto. 19, hoy. Bueno, ahí empezó, el 19 de agosto de 1857 empezó a funcionar. 19, está mal. ¿Cómo? Es el 29, porque es la fecha de Floresta. ¿Ah, sí? Bueno. Postergamos el brindis hasta dentro de 10 días. Esto es interesante porque la primera forma de transporte de ferrocarril era del Estado e inmediatamente interviene con los ñoquis. Y inmediatamente, como parte de un plan de garantizar las exportaciones masivas de la pampa húmeda, aparece el capital inglés y los ferrocarriles ingleses, que tienen un trazado que eso nunca se modificó, que es la forma de abanico, es decir, recorre toda la zona fundamentalmente pampeana para desembocar en el puerto fundamentalmente Buenos Aires, ¿no? Un colador, ¿no? La forma de colador. Sí, sería una... De acuerdo a lo que miremos, de acuerdo a lo que tengamos a mano para comparar. Fíjense en esta foto interesante, 1887, la estación de ferrocarril central que llegaba al mismo puerto, el edificio de la antigua aduana, y esta es la Casa Rosada. Es decir, había una estación de ferrocarril que llegaba hasta el mismo puerto, la aduana. Está claro el tema de la exportación, ¿no?, de las materias primas. Bueno, ¿qué buscaban los países industrializados? Lo podemos resumir en estas tres cuestiones. En primer lugar, fuentes de alimentos y materias primas, por supuesto baratas. Consumidores para sus productos elaborados, manufacturados. Y además,
realizar inversiones, de ahí el movimiento de capitales, para obtener mayor rentabilidad, eso está claro. Esto es lo que buscaban los países industrializados en países dependientes y periféricos como el nuestro. Esta es una foto interesante, Matadero de Liniers en 1900. Fíjense lo que era campo, en realidad era campo. ¿Encontraste algún pariente? Bueno, en esta época del imperialismo, el mundo se divide en dos partes. Es decir, hay una división internacional del trabajo. Una parte es el centro, es decir, aquellos países que se industrializan, que exportan productos manufacturados, industrializados, y a su vez importan materias primas. Y una periferia, que son los países exportadores de materias primas y consumidores de productos manufacturados. Acá se da un ensamble perfecto. Y la Argentina siempre tuvo en todo este periodo un ensamble perfecto con la Gran Bretaña, cosa que nunca logró con Estados Unidos, por esas contradicciones anteriores que yo cité. ¿Puedo hacer una pregunta, Lalo? Sí. ¿Algún país pudo salir de este tema? Sí. El dato que generalmente se menciona como ejemplo fue Japón. Japón logra salir y transformarse en un país de centro, del centro. Es decir, con una característica muy especial. Es un país insular que nunca fue dominado por ninguna otra potencia extranjera, ni ocupado, ni conquistado, ni colonia. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una característica ya particular. Pero esto de Japón, además, sirve para señalar algo. ¿Alguien conoce algún país productor exclusivamente de materias primas y exportador de materias primas que se haya desarrollado? Ninguno. Hay países que se han desarrollado porque se han industrializado, inclusive sin poseer materias primas, como el caso de Japón. ¿Se entiende? Mediante la industrialización ascendió en su desarrollo y se convirtió en un país de centro. Quiere decir que acá los sectores dominantes históricamente nos han empujado siempre a la periferia porque su negocio está ahí, su ganancia extraordinaria está ahí, y condenan al país a la desindustrialización en aquellos periodos cortos y breves en que hemos logrado dar un pasito adelante en el proceso de industrialización. Claro, que las reglas de esa división internacional no son magia, para decirlo de una forma, sino que son normas y reglas fijadas por la potencia dominante, que en este caso es la Gran Bretaña, que determinó determinadas funciones, valga la redundancia, en función de las aptitudes geográficas que tenía cada uno de los países. Entonces, Cuba, azúcar, Chile, cobre, Bolivia, otros minerales, Brasil, primero banana, después algún otro fruto y café. Argentina, con la pampa húmeda, alimentos. Materias primas, por supuesto, no elaboradas. ¿Vos querías comentar? Sí, que Paraguay, o sea, estaba por fuera de este sistema hasta la guerra de Exacto. la Triple Alianza. En realidad, el triunfo de los tres países aliados significa la incorporación violenta del Paraguay a este sistema mundial, a esta forma de división internacional del trabajo. Te retoqué un cachito. ¿Cómo juega la guerra, la Segunda Guerra Mundial en esto de Japón? No sé si lo Bueno, vamos a contar después. no ahora porque no estamos en el periodo, pero eso lo vamos a mencionar. No estamos en el periodo ese, pero lo vamos a mencionar.
El otro elemento a tener en cuenta, además que las reglas las fijan los países centrales, es el hecho de que esto es posible porque hay una dependencia cultural. Es decir, aparece un pensamiento único, liberal, que se impone en los sectores dominantes del país desde afuera y que naturalizan esa relación de dependencia y esa instalación en la periferia del mundo capitalista. Acá tenemos una serie de publicidad, esta de 1907, para atraer a compradores extranjeros. Miren el apellido. Otro afiche, este más nuevo, 1931, también corresponde al periodo que estamos analizando, diciendo que la Argentina es un área excelente para los negocios británicos. El vínculo entre esa dependencia cultural y el subdesarrollo. La ciencia económica, como lo analizamos anteriormente y en el encuentro anterior, en realidad fue elaborada y surge en Inglaterra y significa, en términos generales, un aporte teórico al conocimiento de la realidad. Pero la otra cosa que no se nos debe escapar a nosotros como parte de la periferia capitalista es que esa disciplina o ciencia, hasta ese momento de la escuela clásica, es claramente funcional a los intereses de la Gran Bretaña, el país donde surgió. Una de las cosas para destacar es la teoría del comercio internacional, que hoy se sigue enseñando tal cual en Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo al pensamiento de David Ricardo, como si el mundo no hubiera cambiado. Y fundamentalmente esa teoría de David Ricardo plantea dos cuestiones. El principio del libre comercio, que es la bandera del liberalismo, nada de papel del Estado, nada de proteccionismo, por supuesto quien gana es Inglaterra, y el otro principio de las ventajas comparativas. Es decir, cada país, dice David Ricardo, y esto lo aprovecha Inglaterra, se debe dedicar a producir y exportar aquello para el cual está más apto. Es decir, en donde la fuerza de trabajo es más productiva. En el caso nuestro estuvo clarísimo. Pampa húmeda, producción de carnes y granos. Y eso fue el papel que se nos dio en esa división internacional del trabajo manejada por la Gran Bretaña. Otros países, Estados Unidos, Alemania, Japón, que ahora son potencias centrales y que no estaban industrializados porque los primeros fueron los ingleses, tuvieron políticas proteccionistas durante décadas y fundamentalmente se basaron en la teoría de un economista alemán, Friedrich List, como el músico, el apellido, Friedrich List, que escribió un libro interesantísimo que se llama La economía nacional, en donde lo central que desarrolla ahí es la necesidad imperiosa de proteger la industria niña, como él lo llamaba en la concepción de la época, es decir, proteger a la pequeña industria que surge en un país hasta que se desarrolle, porque si no la proteges, queda aplastada y arrasada por productos de afuera que van a ser más baratos, más avanzados técnicamente. Entonces, surge la corriente proteccionista que Estados Unidos, Alemania y Japón aplicaron hasta que se industrializaron. A partir que se industrializaron, impusieron a los demás la idea del libre comercio, como lo sigue haciendo hoy en día Estados Unidos con los tratados de libre comercio, con cada uno de los países de América Latina que trata de firmar, y en el cual seguramente ya está firmado uno de la Argentina, luego de la visita de Barack Obama y Macri, sin que eso se haya expuesto, porque es parte de las cosas que se ocultan, ¿no? Fíjense ustedes que Canadá y Australia, que eran colonias inglesas, tuvieron políticas proteccionistas en gran medida que posibilitaron cierto desarrollo industrial de estas colonias.
En cambio, en nuestro país hubo una subordinación tan grande de ese pensamiento eurocéntrico que no hubo otro destino más que la propia caída en la dependencia, en el subdesarrollo, en la periferia. Las bases del desarrollo, como se lo concibe desde la economía hoy, antes de la primera revolución industrial, era la gran posesión de mucho territorio y mucha población. Pero a partir de la primera revolución industrial, está y reside en la capacidad de generar y aplicar la ciencia y la tecnología a la producción en forma directa. Desarrollo, entonces, hoy es capacidad de asimilar el conocimiento disponible, de adaptarlo para la producción y el desarrollo autónomo. ¿Hubo posibilidades para la Argentina hacia 1860? Claro que las hubo. ¿Qué tendría que haber ocurrido distinto? En primer lugar, que la enorme cantidad de riquezas obtenidas en la pampa húmeda tuviera otro tipo de reparto y no súper concentrado en un puñado de familias. El capital se multiplica cuando se reparte, no cuando se concentra. El otro tema es que las principales áreas de agregación del valor no quedaran en manos extranjeras, sino que se hubiera posibilitado el surgimiento de un capitalismo nacional. ¿Cuál ha sido históricamente la diferencia entre capital nacional y capital extranjero? El capital nacional vive acá, produce acá, gasta acá, invierte acá. El capital extranjero produce acá, pero la mayoría de la ganancia generada, del ingreso generado, se lo lleva a la metrópoli. Es una verdadera sanguijuela que está chupando la esencia del crecimiento económico. Entonces, desarrollo para la Argentina significaba para esa época la posibilidad de haber desarrollado un capitalismo nacional. Es decir, que hubiera intereses nacionales en los puntos centrales de la cadena de agregación de valor en la producción. Bueno, esto no ocurrió, ocurrió todo al revés, y de ahí esa reincidencia permanente en la caída de la dependencia. ¿Qué es lo que bloqueó esa posibilidad señalada anteriormente? En primer lugar, como la tierra se repartió en enormes propiedades en un puñado de personas, eso significa enorme concentración de la riqueza. Encima, en una sociedad súper diferenciada, un puñado con enormes riquezas y la mayoría pobre. En segundo lugar, acá, ese sector dominante no tuvo necesidad de hacer inversiones significativas para obtener ese enorme margen. Se aprovechó de la fertilidad natural de la tierra. Es decir, enorme ingreso, bajísima inversión, significa un margen de rentabilidad gigantesco que se lo tiraba encima. El otro elemento, desde el vamos, predominio del capital extranjero en esas áreas claves de la economía. Como señalé, bueno, ferrocarriles, frigoríficos, acopio de grano, puertos, bancos, seguros, comercio internacional, todo eso estaba en manos de ingleses fundamentalmente. Otro elemento más, el propio Estado que se genera a partir de 1860, que se crea, ese Estado nacional, es promotor de la inversión extranjera y de la llegada de capitales extranjeros en el país. Fíjense ustedes, en todo el periodo que nos ocupa, 1860-1930, se calcula que el 50% de la riqueza creada se fue al exterior. ¿Es posible que un país crezca en esas condiciones? Imposible. Así no hay desarrollo alguno. La mitad de la riqueza creada se fue al exterior.
fruto de ese manejo del capital extranjero. Élite, enormes ganancias, sin innovación tecnológica, sin inversión. Miren lo que era la avenida Alvear hacia 1900. A tomar sol. Familias ricas paseando en coche. Avenida Alvear. Si uno recorre hoy Avenida Alvear, muchos de esos palacios están. Otra manifestación de esa sociedad opulenta y copiadora de costumbres y cultura europea. Una fiesta en el hipódromo de Palermo, 1903. Las chichí de la época y los chabones de la época, todos de plata, por supuesto, ¿no? Ese cambio que se da, esa creación del modelo, no es solamente generación espontánea, es también imposición del propio capitalismo internacional, que ya no satisfacía sus necesidades con esa confederación rosista, sino que necesitaba de reglas de juego claras para invertir el capital. Necesitaba de nuevas formas y concepciones de la inversión para canalizar la riqueza hacia el puerto exportador y de allí hacia la metrópoli. De allí que alguien de la misma clase social que Rosas, Urquiza, pero con concepciones más actualizadas en cuanto a las necesidades de Inglaterra del momento, es quien lo voltea y comienza ahí el periodo de la organización nacional, como se llama en los manuales. Eso tuvo varias etapas. Para insertarnos plenamente en la economía mundial era necesario la organización nacional. Uno de los factores claves de eso fue la creación del Ejército Nacional. El creador o fundador, el que tuvo la misión de organizar eso, fue el teniente general Pablo Riccieri. Bueno, ese Ejército Nacional termina reemplazando a las milicias provinciales. Es otro paso clave. El hecho de tener una constitución es otra manifestación que garantiza al inversor extranjero un margen mayor de seguridad. Entonces, hay un avance institucional, legal, entre ellos la propia Constitución Liberal de 1853, que se establece en ese modelo. La otra, para superar los resquemores en la forma, pero no en el contenido, Buenos Aires capital federal. Entonces se inventa La Plata para que sea capital de la provincia de Buenos Aires y crear la ficción de que son cosas separadas. Ahora eso se fumó también, porque al ser ciudad autónoma ya no es la ciudad de todas las provincias como era antes. Y Macri hasta llegó a pedir el manejo del puerto, con lo cual volveríamos al esquema unitario, a los planteos unitarios de Rivadavia. Y este hecho que algo hemos mencionado, en realidad la guerra de la Triple Alianza que destruye al Paraguay, el Paraguay nunca más pudo levantar cabeza desde entonces, es en realidad el último capítulo de las guerras civiles, de esa lucha entre modelos económicos distintos que hubo en nuestro país. Por eso también este conflicto terrible es parte de nuestra propia historia. Acá tenemos una foto donde se ve a Mitre ahí, en la guerra de la Triple Alianza, que duró 5 años. Luego de la guerra civil en Estados Unidos del norte contra el sur, este conflicto es el más sangriento que hubo en la historia de nuestro continente. La contracara de eso, la expansión hacia el sur, una foto del ejército en el río Colorado, en la Patagonia, un mapa donde se ve hasta dónde llegó la famosa conquista del desierto en la época de Roca. Rosas había llegado hasta esta zona en su campaña al desierto también, hacia la isla de Choel y Choel. Roca avanzó mucho más hacia el sur. Antes el límite iba por acá. Este era
Todo esto es lo que se fue tomando bajo el genocidio de los pueblos originarios. ¿Hubo debate sobre cuál era el modelo más correcto? Sí, lo hubo. Acá tenemos algunos exponentes de ese debate. Vicente Fidel López, Carlos Pellegrini, Miguel Cané, Dardo Rocha, el fundador de La Plata. Eran parte de la élite. Pero había parte de la élite que era un poco más de chispa y pensaba un poquito más allá y planteó el tema de la industrialización como una necesidad. Lo que pasa es que había una limitación seria y en ese debate no había participación de los sectores populares. Quedaba como un debate dentro de la misma élite. ¿Y qué pasaba en los sectores populares? Los radicales, típico partido, expresión de los sectores medios, limitaron todas sus luchas a la participación política de los sectores medios, al voto, al sufragio, al derecho a votar de los sectores medios. Los socialistas limitaron sus luchas a la reivindicación inmediata, es decir, al tema del nivel de sueldo, al tema de la cantidad de horas de trabajo. Es decir, ninguno de los sectores populares de la época cuestionó nunca el modelo agroexportador. Es más, hay intervenciones en el Parlamento de socialistas, entre ellos Alfredo Palacios, defendiendo el libre comercio, que es un baluarte de este modelo agroexportador promovido por la Gran Bretaña. Esto significa una falencia muy seria de parte de los sectores populares en Argentina de la época, ¿no? El debate quedó entonces sepultado dentro de la élite con el tremendo éxito para la élite que tuvo ese modelo. Lo taparon en plata al debate, lo taparon con plata, con Palacios, con esa imitación de capital europea que tiene el barrio de Recoleta, por ejemplo. Y el debate quedó ahí. El libre cambio se transformó entonces en el pensamiento único predominante en todas las esferas. Fiesta del Centenario, exposición rural. Siempre me gusta señalar que esta es la vaca expuesta. 1910. Y esta veterana, con el nombre de la época, se le llamaba la infanta. A la hija del rey en España le llaman la infanta, ¿no? La primera, la infanta Isabel, que fue parte de esa reconciliación Argentina-España después de 100 años sin darse bolilla, ¿no? Entonces, nos regalaron ese monumento tan hermoso, que nosotros lo decimos el monumento de los españoles, en Palermo, que en realidad se llama el monumento de la República Argentina. Y nosotros, como respuesta, borramos gran parte del himno nacional para hacerlo un poco más corto, pero además sacando esas cosas que ofendían a España. Escupió la pestífera hiel, muchas cosas que señala con respecto a España, ¿no? Bueno, voy a ir redondeando porque me han señalado que estamos en horario. Los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, luego de su triunfo y de la organización nacional, dirigen la formación de la clase hegemónica a nivel nacional, incorporando a las oligarquías existentes en cada una de las provincias. Se forma una clase hegemónica única, entonces, a nivel nacional. El interés económico de este sector está claramente expuesto en nuestra inserción como país periférico y dependiente. Es ahí donde ellos hacen su negocio. Exactamente, eso lo manifestaron
en la crisis de los años 30, ¿no? Como que la Argentina era creo que ya la perla más apreciada de la corona británica. Bueno, las limitaciones de ese modelo para el resto de la población significó que se crearon grandes tensiones sociales. En primer lugar, porque esa enorme cantidad de inmigrantes que llegaron no tenían tierras donde establecerse. Entonces hubo grandes tensiones sociales que se manifestaron de diversas formas. Una de ellas, la sublevación campesina en 1912, el grito de Alcorta, la protesta de los chacareros. Esto dio lugar a la aparición de la Federación Agraria Argentina. Se reivindicaba la reforma agraria y además las tensiones generaron que un sector de la élite, más bicho, más inteligente, no tan voraz, planteara la necesidad de abrir un poquito la mano. Y la forma de abrir un poquito la mano fue la famosa ley de reforma electoral, la ley Sáenz Peña de 1912, es decir, mientras no pongan en cuestionamiento el modelo agroexportador, lo dejamos votar. Y ese en realidad es el origen del partido y de los gobiernos radicales. En la medida que no cuestionaron el modelo agroexportador, se los dejó acceder al poder político. Cuando ya no garantizaban contener las protestas, golpe de Estado mediante 1930, y de nuevo la oligarquía terrateniente tiene el poder económico que nunca lo perdió y vuelve a retomar con su poder político, a retomar el poder político. Esa ley Sáenz Peña establece el voto secreto obligatorio y masculino. Acá vemos una foto de una protesta en la calle Montes de Oca, avenida Montes de Oca, en un local de obreros panaderos, que fue uno de los gremios típicamente anarquistas. Están exponiendo el diario La Protesta. Es parte de las tensiones de la época. Una olla popular en el hipódromo de Palermo, una protesta en 1907, de los peones de los Stud. La innovación electoral, la reforma electoral, da como resultado los gobiernos radicales que se suceden de 1916 a 1930. El hecho a destacar es que pese a la Constitución, lo decía desde 1853, en los papeles eso no se cumplía, y recién en 1916 es posible la elección de un presidente con voto popular, y es Hipólito Yrigoyen. Se suceden varios gobiernos radicales, entre ellos en el medio el de Marcelo Torcuato de Alvear, que significó una visión derechista, conservadora del propio radicalismo. Ninguno de estos gobiernos radicales cuestionaron el modelo agroexportador, y además dentro de esos gobiernos se dieron hechos de extrema violencia hacia los trabajadores. En primer lugar, el caso de la famosa Patagonia trágica, rebelde, en donde se calcula que fueron asesinados alrededor de 2.000 trabajadores rurales. Y el otro hecho fue aquí en Capital, en la Semana Trágica en el año 1919. Es decir, muestra no cuestionamiento al modelo agroexportador, por eso se los permitió llegar al poder político, dureza hacia el movimiento obrero, dureza extrema que no aplicaron ni siquiera los propios conservadores, y por supuesto reivindicaciones de los sectores medios a quienes representaban políticamente los radicales. Una expresión de esos sectores medios y de esa reivindicación de sectores medios es la reforma universitaria. Importantísima, nadie lo duda, hasta llegó a tener repercusión internacional en otros países de América Latina. Ahora, la propia reforma universitaria tampoco cuestionó el modelo agroexportador en ningún momento. Acá tenemos una foto, Córdoba, Universidad de Córdoba, año 18, la toma de la universidad por los estudiantes de la época, que en esa época vestían saco, corbata, traje, sombrero.
Una foto que me gustó ponerla porque una mujer anarquista, Teresa Cupayolo, hablando en un acto a dirigentes estibadores del puerto, primera década del siglo XX. Una mujer hablando a un gremio que se supone súper machista. Bueno, la expresión, la energía, la fuerza, una cosa realmente una foto hermosa, ¿no? Acá tenemos una foto de lo que fue la Semana Trágica, los cortejos fúnebres de los obreros asesinados mientras iban por la avenida Corrientes rumbo a la Chacarita, eran a su vez atacados por grupos de la policía o paramilitares, y había más muertos todavía. Se calcula alrededor de 400 muertos en esa semana. Acá vemos los talleres Bacena en Urquiza y Cochabamba de la capital, que fueron el centro y el origen de esa tragedia, ¿no? Una foto de la Liga Patriótica, la AAA de aquella época, creada por los niños bien, paseando en el último coche de moda de la época, armados y exhibiendo sus armas para amedrentar en medio del conflicto de 1919. Esta es una foto en el patio de una comisaría en Santa Cruz, San Julián, provincia de Santa Cruz, con prisioneros rurales, obreros rurales, y con la cifra de que aproximadamente cerca de 2.000 fueron fusilados. Y acá vemos cómo los dueños de estancias en la Patagonia también se armaron y salían a cazar a obreros rebeldes junto con las tropas del ejército. ¿Qué requería este modelo? Ante la ausencia y falta de fuerza de trabajo, eso se cubrió con corriente masiva de inmigrantes. Se calcula que el saldo positivo que quedó fue de 3 millones de inmigrantes, que se quedaron en definitiva, ¿no? El 90% de esa masa se quedó en la región pampeana. Las enormes distancias, los problemas de transporte de la producción al puerto fueron solucionados mediante la red ferroviaria en manos de los ingleses. Se incorporaron algunos avances técnicos, no muchos, en función de la capacidad de esa exportación y de esa producción. Molino, tanque australiano, alambrado, etc. Se calcula que la productividad de la mano de obra rural en el periodo subió un 21%. Es una cifra enorme. Y el área de explotación agropecuaria, acá está la cifra que antes di, 1875, 340.000 hectáreas. En el año 29, 25 millones de hectáreas incorporadas a ese tipo de producción. Una foto de la llegada de inmigrantes en el dique 4 de Puerto de Buenos Aires, año 1912. Este es el famoso Hotel de Inmigrantes, que todavía existe, es de estructura circular, que es un museo interesante de visitar en el puerto. ¿Qué derivaciones tuvo este modelo? Enorme concentración de la riqueza y del capital. El 2% recibía el 20% del ingreso total. Los inmigrantes, que en la mayoría, como dije antes, se quedaron en las ciudades, ocasionaron una superabundancia de fuerza de trabajo que actúa como una mercancía más y por lo tanto provocó una caída del salario. La devaluación del peso como parte de una política monetaria de la élite. Cobraba sus exportaciones al exterior en libras esterlinas, pagaba los costos de producción en un peso cada vez más devaluado. Es la forma de aumentar el grado de rentabilidad. Esto significa aumento de la pobreza en el conjunto de la población y desde el Estado que manejaban ellos una política impositiva en donde predominó y sigue predominando el impuesto indirecto, es decir, que grava el consumo
y no al gran capital, no a la propiedad, etcétera, etcétera, sino al consumo. Por otro lado, la razón de la escasa resistencia que hubo a la implantación de ese modelo reside en el hecho de una débil y minoritaria clase obrera, fruto de un desarrollo industrial muy incipiente que no generó resistencias a la implantación de un modelo tan inequitativo. 1910, un conventillo que fue el refugio de la pobreza, de los inmigrantes, etc. ¿Cuáles fueron los límites de ese modelo? Bueno, ¿de qué dependía el crecimiento con ese modelo? Fundamentalmente de continuar expandiendo el área cultivada o el área aprovechada para la ganadería. Después de que aumentara el grado de las exportaciones, especialmente de Inglaterra. Y por último, que siguieran llegando capitales extranjeros para las inversiones en función del modelo. Bueno, eso tenía un límite. Alrededor de la década del 20 se ocupa toda la pampa húmeda y la pampa seca en el modelo agroexportador y se termina. Significa que ese factor interno más factores externos que se le fueron agregando, en especial la crisis que estalla en el mundo capitalista a nivel mundial en el año 29, marcaron los límites de ese modelo agroexportador. Eso ocurrió claramente a partir de 1930. Aquí vemos Puerto de Buenos Aires, año 1925, todavía no había aparecido la crisis mundial, los cereales como se exportaban antes, es decir, en bolsas que se hombreaban. Por lo tanto, el puerto ocupaba miles de trabajadores. El resultado de ese modelo, ya para terminar, es un modelo que depende del nivel de demanda externa. A quienes se aprovechan de la riqueza de las exportaciones, no les interesa el nivel de vida de la población. Su negocio depende del nivel de vida creciente de la población a la cual se le exporta el bien. ¿Se entiende esto? Entonces, no hay ninguna preocupación para que haya mejoras en el nivel de vida de la población local. El hecho de depender la economía argentina del crecimiento de las economías externas genera una enorme inestabilidad, porque ya no depende del manejo propio de la economía, sino que depende de qué ocurre en la economía de los países que nos demandan los bienes que les exportamos. Entonces es una fuente permanente de inestabilidad esa dependencia. Por otro lado, hubo un crecimiento totalmente desigual del país. Este modelo agroexportador se desarrolló en la región pampeana exclusivamente. Hubo muy pocos casos de algunas provincias que lograron desarrollar algunos cultivos industriales. El resto del país cayó en la decadencia y en la parálisis permanente. Con esto terminamos el encuentro de hoy, que lo hice aceleradamente porque nos pasamos de hora, pero me parece que nos marca la incidencia